A ver, situémonos en 2001. Nintendo saca una consola que, vamos, no se parecía a nada que hubiéramos visto. No era la típica caja gris o negra, no. Era un cubo compacto con un diseño súper atrevido y hasta con un asa para llevarlo. Era la GameCube. Y su historia, tela, está llena de decisiones artísticas arriesgadas, de innovación por un tubo y de un legado que, mira qué curioso, parece que se hace más y más grande con el paso de los años. Con esta frase, que es ya historia de los videojuegos, arranca una de las aventuras más míticas de la consola, The Legend of Zelda de Wind Waker. Y ojo, porque esa frase, sobre un reino inundado, casi parece una profecía, porque el mundillo de los videojuegos estaba a punto de vivir una auténtica tormenta de polémica, pero también de una creatividad brutal, desatada por esta pequeña consola. Es que cuando Nintendo enseñó el nuevo Zelda, la reacción no fue de «bueno, no está mal, ¿qué va?». Para muchísima gente fue un shock total. El público esperaba ese estilo más realista que se había visto en alguna demo técnica y de repente les plantan ¿esto? ¿Dibujos animados? El rechazo fue instantáneo, se le acusó de ser infantil. Y claro, aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que esta consola, que para muchos empezó con tan mal pie, terminara siendo el hogar de juegos tan legendarios y de una tecnología que ha influido tanto? Pues para entenderlo hay que hacer una cosa: abrir el cubo y mirar qué secretos guarda. Venga, vamos a destripar. Pues sí, vamos a empezar justo por ahí, por esa polémica, por ese riesgo artístico que lo cambió absolutamente todo y que de hecho acabó definiendo a una generación entera. Y aquí viene lo más increíble de todo. Resulta que ese estilo, el que tanto se criticó, es precisamente la razón por la que The Wind Waker no envejece. Es que lo pones hoy, décadas después, y se sigue viendo espectacular. Su arte no solo demostró que funcionaba, sino que creó escuela, inspirando a un montón de juegos que vinieron después. Dejó claro que la GameCube no estaba aquí para seguir las modas, sino para crearlas. Vale, pero para hacer algo tan atrevido, para que esa visión artística se hiciera realidad, hacía falta potencia, hacía falta músculo. Y todo esto empezó con un nombre en clave que a muchos les sonará: Proyecto Dolphin. En el corazón de la bestia estaba el procesador Gecko. Nintendo se alió con IBM para crear una CPU que fuera potente, sí, pero sin disparar el precio. Y además la vitaminaron con unas 50 nuevas instrucciones SIMD. A ver, para que nos entendamos, esto es como darle al procesador un montón de atajos pensados específicamente para acelerar todos esos cálculos de físicas y de geometría 3D que son el pan de cada día en un videojuego. Y si el Gecko era el cerebro, el chip gráfico Flipper era sin duda el alma artística de la consola. Y tiene una historia curiosa porque lo diseñó ArtX, una empresa fundada por el antiguo director del equipo que hizo el chip gráfico de la Nintendo 64. Vamos, que sabían perfectamente lo que Nintendo necesitaba para su siguiente gran salto visual. Y aquí, ojo, porque esta fue una de las grandes lecciones que Nintendo aprendió, y a las malas, con la Nintendo 64. En la consola anterior, la CPU y la GPU estaban todo el rato peleándose por acceder a la memoria, creando unos cuellos de botella terribles. Solución en GameCube: un sistema súper inteligente con memoria dedicada para cada uno. El resultado: se acabó la pelea. La CPU y la GPU podían trabajar a tope, cada una lo suyo, sin estorbarse. Y eso se notaba en un rendimiento mucho más estable. Y claro, todo este poderío técnico, toda esa eficiencia, no era para fardar en un papel, ¿eh? Se tenía que traducir en algo tangible, en darles a los desarrolladores una libertad creativa que antes sencillamente no tenían. Venga, volvemos al lío del principio, a esa polémica. ¿Cómo narices consiguió el hardware de la GameCube que esos dibujos animados se vieran tan bien, tan fluidos, tan vivos? Pues la respuesta tiene un nombre un poco técnico, pero es la clave de todo. Se llama la unidad TVV, y era el arma secreta que se escondía dentro del chip gráfico Flipper. A ver, para entendernos, la TED era como una especie de navaja suiza para los artistas gráficos. Les permitía mezclar texturas, colores, luces, de formas súper complejas y en varias capas. Gracias a esto se pudo hacer el famoso cel shading de Zelda, sí, pero también reflejos súper realistas en el agua, superficies con relieves que parecían de verdad, un montón de efectos que le dieron a los juegos de GameCube una personalidad visual única. Pero claro, ¿de qué sirve tener los mejores gráficos del mundo si luego el mando es un desastre, ¿no? Y en Nintendo sabían de sobra que la innovación no podía quedarse solo dentro del cubo, tenía que llegar también a nuestras manos. La idea de Shigeru Miyamoto era pura genialidad. Quería un mando que cualquiera pudiera coger y entender al momento. La forma en que la mano se posa es súper natural, con el pulgar justo encima del stick principal y de ese botón A verde gigante. Y desde ahí, el resto de botones están a un simple movimiento de arco del pulgar. Era cómodo, era diferente, y como se ha demostrado, era casi perfecto. Y si a alguien le queda alguna duda de lo bueno que era este diseño, que piense en una cosa:
¿Qué otro mando de hace más de 20 años se sigue fabricando y vendiendo oficialmente por la misma compañía? Es una locura. Y todo en gran parte gracias a la devoción casi religiosa de la comunidad competitiva de Super Smash Bros. Melee. Es, simple y llanamente, un diseño que se niega a morir. Y con esto llegamos a lo que pasa hoy en día, al increíble legado de la consola. Porque la GameCube, aunque parezca mentira, sigue muy viva. Y lo hace de dos maneras a la vez. En el mundo físico, gracias al esfuerzo de una comunidad increíble, y en el mundo digital, a través de la emulación. A ver, esto es alucinante. Las consolas se hacen viejas, es normal, y un fallo típico es que el láser que lee los discos pues pierde fuerza con los años. ¿Qué hace la gente? ¿Tirarla a la basura? Pues no. La comunidad se puso manos a la obra, aprendieron a abrir la consola y a toquetear con mucho cuidado una pieza llamada potenciómetro para darle al láser ese poquito más de potencia que necesita. Es una prueba increíble de la pasión que hay por mantener el hardware original vivo, tornillo a tornillo. Y esa es la parte física. Luego está el mundo digital. Este número, este 97,4%, representa el porcentaje de todo el catálogo de juegos de GameCube que funcionan de forma perfecta o casi perfecta en el emulador más famoso que existe, que se llama Dolphin. Es que el emulador, que por cierto se llama así por el nombre en clave de la consola, no solo conserva los juegos, es que los mejora de una forma brutal. Pasamos de los 480p que sacaba la consola original en una tele de tubo a poder jugar a estos clásicos a resoluciones de hasta 8K. Es una diferencia abismal. La preservación digital le ha dado una segunda juventud a todo el catálogo. Y así llegamos a la pregunta final. Si miramos los números de ventas de su época, la GameCube, bueno, no fue la ganadora. Vendió bastante menos que sus competidoras. Pero cuando se ve todo esto, su valentía artística, una arquitectura súper innovadora, un mando que se sigue usando hoy en día y una comunidad que la cuida como oro en paño, queda clarísimo que su impacto va mucho más allá de las cifras. Quizá no fue la consola más vendida de su momento, pero desde luego se ha convertido en una consola para la eternidad.